El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Con su venia, compañeros, compañeras, estamos ante propuestas de modificación a una ley que no ha funcionado. Desde el 2012 existe la Ley de Asociaciones Público y Privadas y tenemos en 4 años apenas 4 proyectos, más los de 2016, para llegar a 10. En teoría, estos cambios que hoy se plantean deberían responder a por qué no se ha tomado como una opción, por qué no han funcionado las asociaciones público-privadas al amparo de esta ley. Y creo que hay un mal diagnóstico, y creo que las propuestas que hoy se hacen no van a funcionar, porque no hay un diagnóstico claro de por qué esto no está funcionando. Y no está funcionando principalmente porque es un problema de transparencia. Y a un problema de transparencia se quiere resolver con mayor discrecionalidad. Las APP surgen en 1992 en Inglaterra, donde ese país viene con un nivel, una tendencia baja de inversión pública, y parte de un supuesto que debe probarse y que está sujeto a los incentivos que se establezcan en cada contrato. El supuesto es que el sector privado es un mejor gestor que el sector público. Y lo que hace no es otra cosa más que un modelo de innovación financiera para abrir la puerta al sector privado en la gestión de servicios públicos, aprovechando aparentemente esta mejor capacidad de gestión. El tiempo ha demostrado que este supuesto es incorrecto y que siempre dependerá de cómo se establezcan esos contratos. ¿Por qué no funcionan las APPs en México? ¿Por qué solo hay 10 proyectos? Yo creo que la principal razón es que la ley no distingue las distintas modalidades de asociaciones público-privadas que existen, para las cuales deberían requerirse distintos modelos de evaluación, de transparencia, distintos requisitos para ser aprobado. Hay que identificar los distintos modelos, como los contratos de prestación de servicios de largo plazo, las conversiones, las concesiones, entre otros esquemas. La modificación que hoy se debería proponer, si se quiere detonar la inversión privada a través de estos instrumentos, pues debería consistir en que la ley reconociera estas modalidades y no la distinción que se está planteando a partir de las fuentes de recursos, que nos parece incorrecto, porque realmente lo único que va a provocar esto es que algunos proyectos pasen por un nivel de transparencia y fiscalización mayor que otros, cuando el problema claro de las APPs es la transparencia. No solo hay 10 proyectos de APPs en el país, hay otros más a nivel local y también en las dependencias federales que no están registradas o no están sujetas al presupuesto público federal. ¿De dónde viene el desprestigio de las APPs? De la discrecionalidad con la que se han contratado y de la falta de transparencia de las mismas. Entonces, este modelo que pudiera ser útil termina siendo, pues, pervertido por la corrupción. No hay competencia
cuando se contratan estos tipos de servicios, normalmente hay un solo proyecto. No hay APPs porque el costo del proyecto siempre será un obstáculo para que una empresa haga o no, se involucre o no en estos proyectos. En otros países se tiene establecido, por ejemplo, como Chile, que el sector privado puede elaborar proyectos, se los propone al gobierno. Si el gobierno acepta ir por ese proyecto, se hace una licitación y si aquella empresa que presentó el proyecto originalmente no gana, puede recuperar el costo de la elaboración del proyecto. De tal manera que no hay un costo hundido en la elaboración de proyectos y por esto no hay proyectos. ¿Qué propone estos cambios para resolver eso? Que la propia dependencia evalúe el proyecto, lo cual es un claro conflicto de interés y que no necesariamente va a mejorar la transparencia de estos servicios. ¿Por qué no funcionan las APPs? Porque no hay transparencia en la gestión de riesgos. Porque finalmente, como no hay a nivel estatal una regulación clara, hay cierta protección de la incertidumbre que genera la obligación multianual, tratándose de cubrir con costos en caso de que se pierda esta garantía. Y eso genera los sobrecostos que vemos y la corrupción en muchos de estos proyectos. Tenemos algunas propuestas que vamos a presentar como reservas, tratando de que esto pudiera mejorar. Esta ley, ahí coincido con el senador Bartlett, pues hoy deberíamos desaparecerla, por una sencilla razón, porque al aprobarse la ley de disciplina financiera, en los términos que se hizo, mata el corazón de la definición de una asociación público-privada. La asociación público-privada, la gran ventaja que tiene es que no constituía deuda pública, porque era un contrato de prestación de servicios que tiene otro tipo de registro en el gasto, que no afecta la evaluación de deuda de los gobiernos. Pero al haber convertido en la ley de disciplina financiera, en la fracción 29 del artículo 2, a las obligaciones de las asociaciones públicos privadas como deuda, pues no tiene sentido una ley de APPs, porque a partir de esa ley y todos los que aprobaron esa ley, pues es una modalidad distinta de deuda, que ya no vale la pena tener pues una ley con los costos que genera esta gestión del sector privado. Simplemente se tiene una modalidad de deuda adicional. No tiene mucho sentido ya tener una ley de APPs. Mataron la definición de APPs, le cambiaron por completo su naturaleza. Quienes dicen que las APPs son deuda, sí, ahora son deuda, gracias a la ley de disciplina financiera. Lo que está mal en todo esto es, en el fondo, que el gobierno está renunciando a su papel de promotor de la actividad económica. Ningún país puede crecer si no hay una inversión pública sustantiva. En este año 2016 vamos a llegar al nivel de inversión pública medida como porcentaje del PIB de apenas 3%. Eso es lo que invertía nuestro país en los años 20, en 1920. Es la cifra de inversión pública más baja. Se está claudicando en el papel del Estado de promotor de la actividad económica, cegados por esta idea de que con este tipo de instrumentos va a llegar la inversión y con eso vamos a tener crecimiento económico. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. Y veamos el nuevo menú de posibilidades de inversiones a la que apuesta el gobierno federal. Veamos cómo hasta ahora no dan resultados. Las fibras, que es un esquema de inversión
privada, vía mercado de valores. Se espera que en este año llegue a 140,000 millones de pesos. Los famosos certificados de participación que están desde 2009, apenas si hay 85,000 millones de pesos. Las APPs del 2012 a la fecha no suman, y suponiendo que se van a cerrar los proyectos de este año, apenas si llegaría a una inversión de 13,000 millones de pesos. La famosa fibra E en el sector energético esperan invertir 120,000 millones de pesos. Es decir, entre todos, desde 2009, 2011, 2015, entre todos estos instrumentos, que según esto va a ser el menú para atraer inversión privada y que detone el crecimiento económico, no suma más de 3 puntos del PIB. Es decir, el sector privado no va a sustituir la labor de la inversión pública. Y el fondo del asunto es este. Además de que estas modificaciones lo único que hacen en el fondo es darle mayor discrecionalidad otra vez a la Secretaría de Hacienda para que tenga una nueva modalidad de deuda, lo único que va a hacer es seguir aumentando los riesgos y no va a detonar estos proyectos para el país. No se puede resolver un problema de transparencia con mayor discrecionalidad y no podemos permitir que se siga con esta visión donde el Estado se retira en su obligación de ser promotor de la actividad económica. Si queremos romper la tendencia de bajo crecimiento, que es en esta administración, por cierto, más bajo todavía que el promedio de los últimos 30 años, el país debería estar invirtiendo por lo menos 30% del PIB si queremos tener tasas de crecimiento anual por encima del 5%. Estamos muy, muy lejos. Países como China, que nos sorprende su tasa de crecimiento, pues es que invierten el 48% del PIB. La India 30%, Corea del Sur 35%, Alemania 30%. México, entre la pública y la privada, apenas está en 22%. Es decir, estamos todavía muy lejos y la tendencia va en sentido contrario. El crecimiento en el gasto público es en gasto corriente, la inversión no crece y no tenemos crecimiento. La alternativa que se plantea es abrir el menú de posibilidades para el sector privado, que ya vimos que en un promedio de 5 años de vida de estos instrumentos no suman ni siquiera 3 puntos del PIB. Y la solución que hoy se plantea para las APPs, que es un instrumento que funciona en todo el mundo, hoy es mayor discrecionalidad. Es un voto de confianza para que el secretario de Hacienda pueda determinar qué proyectos van y cuáles no van. Y al mismo tiempo, hace un par de días, pues destruyeron por completo la naturaleza de las APPs, al convertir las obligaciones contratadas en APPs en deuda pública. Esta ley, si hoy la derogamos, no pasaría absolutamente nada, porque en la Ley de Disciplina Financiera pues hay una nueva modalidad de deuda pública, lo cual destruye la definición originaria de una asociación público-privada. Muchas gracias.